Ya estamos en condiciones de saludar y dar la bienvenida a nuestro gran amigo Cristian Orellana Cautivo, que es psíquico, canalizador, para dar vida, ¿no?, a esta sección Conecte con su bienestar aquí en FM Sombras. Cristian, ¿cómo le va? Bienvenido como siempre. Hola Víctor, muchas gracias por la bienvenida. Hoy vamos a abordar un tema muy sensible, ¿no? Que es importante sobre todo para padres, madres y cuidadores también. Claro. Hablamos de la autoestima de los niños y cómo cada acción, cada gesto, cada palabra puede influir directamente. Entremos en contexto, ¿le parece, Cristian? Sí, me gustaría poner en contexto. Mira, la idea va a ser a partir de ahora, por lo menos una vez al mes, tirar una cápsula específica para padres, madres, cuidadores, apoderados. La idea es tener una serie de información un poco más concreta de cómo podemos ir preparándonos, cómo podemos ir creciendo, aprendiendo respecto del cuidado y la atención de los peques. Tomando en cuenta que la personalidad, el carácter, la influencia externa también ha influido tremendamente en la conducta, particularmente de los pequeños. Entonces Sí. Esto es absolutamente relevante. Y si a esto le agregamos que la influencia de las redes sociales también ha impactado en cierta medida de manera negativa en la conducta de los niños. Sí, mira, eso es importante. Sin embargo, estadística desde la neurociencia, las emociones, habla que un 60 hasta un 80% de lo que es una persona influye la casa, el núcleo familiar. Ajá. Entonces, igual es alto el porcentaje Ajá. de cómo se comporta el joven, el niño. Fuera de la casa es lo que se impregna, se aprende, se integra en la casa. Entonces, y de hecho, el porcentaje del colegio que influye el colegio, dice la estadística, un 20%. O sea, lo que influye en la educación, en la forma de crianza de un niño, de una niña, el colegio influye en un 20%. Y está el tema valórico también, ¿no? Que uno lo puede apreciar, se ha ido perdiendo el tema de la disciplina, quizás somos más flexibles ahora como padres y eso genera que a mayor libertad también se generan efectos adversos. Sí, mira, de hecho voy a dejar una nota mental porque la siguiente cápsula o la subsiguiente vamos a hablar de los valores, Ajá. que son importantísimos. Y de hecho no nos conocemos tan bien. Cada uno no se conoce tan bien, entonces no sabemos cuáles son los valores que nos gustaría practicar. Entonces, como no los verbalizamos, no los aplicamos con nosotros, tampoco lo aplicamos con los peques. Claro, y ahí un tema que yo siempre lo abordo cada vez que conversamos es el tema de la comunicación al interior de la familia, ¿no? Que es vital. Exactamente. Entonces, claro, los valores impactan en el amor propio, la autoestima, que es uno de los tantos pilares del amor propio. Entonces, todo eso impacta desde lo pequeño, incluso desde el vientre. Hay muchas técnicas, regresión, la misma constelación, que ve que el impacto durante el embarazo del bebé también tiene impacto en la vida adulta. O sea, si tenemos ciertos problemas durante el embarazo, esto podría generar también que se transmita al bebé en gestación. Exactamente. Las experiencias de la mamá, del entorno familiar, impactan en el bebé. Entonces imagínate. Pero lo vamos a ir avanzando, Claro. vamos a ir colocando cápsulas. Ajá. Y hoy día en la cápsula queremos enfocarnos principalmente en la autoestima. Ajá. ¿Ya? Así como, mira, nos vamos a apoyar en los gráficos, pero la primera es señalar cuál es la importancia de un rol paterno y un rol materno. ¿Ya? ¿Ya? En el caso del rol paterno, por ejemplo, el vínculo de papá o con la figura paterna impacta en la seguridad y en la confianza del niño, de la niña. Cómo vivirá las relaciones cuando adulto. Ok. Entonces imagínate el impacto que tiene la ausencia o la presencia de esa figura paterna. Entonces va a afectar en la seguridad que tiene ese niño para salir. Mira, desde la antropología, la mujer históricamente se queda en casa cuidando, alimentando, protegiendo. Y el hombre el que salía a cazar. Claro. Entonces, cuando desde la neurociencia se hace un análisis de nuestro cerebro y de cómo nos comportamos, bueno, el hombre, la figura paterna, la energía masculina en ocasión, ayuda al niño, a la niña a salir al mundo. Es lo que se relaciona con la prosperidad. Entregarle las herramientas, digamos, para Claro. enfrentar todo lo que es ajeno a la casa, al lugar cómodo donde uno se siente Exactamente. cobijado y seguro. O digamos. sea, mamá dentro de la casa, fuera de la casa es papá. Ujú. Y eso en términos holísticos, energéticos, afecta la prosperidad.
¿Ya? Entonces, bueno, por eso me da la confianza de salir a buscar un trabajo, de desarrollar ese trabajo, de ir a conseguir el dinero, etcétera. La confianza, de tener una relación con amistad, de pareja. Entonces, todo eso lo retribuye y lo entrega papá. Ujú. Claro, y no es que en una clase el papá lo haga, sino que con la forma de ser y de tratar al niño o a la niña, va cultivando, va poniendo estas semillitas de confianza o inseguridad en sí misma. Claro, porque muchas veces eh, pasa, ¿no? Deben haber varios ejemplos donde el papá es más retraído, es poco comunicativo, pero está enseñando también con el ejemplo, con la Claro. forma en que se relaciona, porque el niño pequeño, ¿no? Tiende a imitar muchas veces Claro. el nivel conductual del padre. De hecho, desde la neurociencia, las neuronas espejos. Ajá. Tenemos neuronas que son espejo y desde pequeño aprendemos con el ejemplo más que con el verbo que me indican, ¿tienes que hacer esto? No, yo voy a aprender lo que veo, Claro. lo que siento. Mira, eso por parte de papá, la figura paterna, la energía masculina. Y por la parte de mamá, impactan esta cobijo, esto cariñoso. No sé si me pasó algo afuera con papá, me caí en el juguete, jugando, Corre a los brazos de mamá. corre los brazos de la Automáticamente. mamá. Entonces, ¿Será por el tema del apego que se da? claro, la figura femenina, la energía femenina es así, es nutritiva, acompañadora, reparadora. Entonces, las palabras de mamá van a acompañar a ese niño a la vida adulta. Claro. Entonces, las palabras o la ausencia. O sea, me caí, llegué, mamá estuvo, no estaba mirando el celular. Hoy, cuando grande, no voy a saber qué hacer. No tengo la costumbre de autorregularme. Por el contrario, si la mamá estuvo ahí, tuvo el contacto visual, que vamos a ir profundizando. La próxima semana, la próxima cápsula, Ujú. vamos a tener tips específicos de la conexión. Exacto. Hoy día estamos enfocados a la autoestima. Y me parece importante hoy día hablar de la autoestima. Claro, porque uno puede ver, ¿no?, que hay poca tolerancia a la frustración, al fracaso. No sé si hablar de fracaso porque es una palabra muy grande cuando estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Sí. Pero eso va incrementándose si es que no se contiene de la forma adecuada. Sí, de hecho ahora saco el ejemplo del celular y las redes sociales. Tú hablaste, claro, lo dificultoso que hace la crianza. Y efectivamente, para algunos se le es fácil porque le paso el celular y el niño se queda tranquilo. Lógico. Y Que- puede estar horas ahí. Claro. Lo malo es que no aprende de frustración. El celular solo entrega dopamina, solo satisfacción inmediata. Pero en la realidad tenemos espacios para frustrarnos. Tenemos errores, la calificación, que el trabajo que es difícil, matemática, etcétera. Lo que sea difícil. Entonces, ¿quién se encarga de entregar las herramientas para enfrentar una frustración? Bueno, papá y mamá. Mamá dentro de la casa y papá fuera de la casa. ¿Se entiende? Entonces, si no está papá y mamá presente, o la figura masculina, femenina, la energía masculina, femenina no está presente, claro, el niño no va a saber enfrentar la frustración. Entonces, claro, en el colegio el profesor lo corrige y la pataleta. Exacto. Y el grito y el escándalo. Bueno, en la medida que el niño va creciendo, el adolescente va expresando de una manera más ruda. Bueno, es parte de también justificable o entendible la violencia que se puede ver hoy en día en los colegios. Claro, hay una frustración ahí detrás. Claro, hoy día las medidas, por lo menos, debéis estar más enfocadas a corregir, a nutrir eso de raíz, más que a sancionar. Obviamente ya el adulto, si comete alguna infracción, golpea, hiere, bueno, van a haber leyes, normas, y hay que pagar las consecuencias, los castigos asociados. Pero no tan solo eso, tiene que haber un entendimiento de dónde nace la frustración y la rabia. O sea, hay que ir un poquito más atrás. Hay que ir ¿no? un poquito más atrás. Entonces, por eso creo que es importante ir entregando herramientas a papá y mamá, que yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando, no, yo lo quiero hacer distinto. Porque todos los hemos caído, todos hemos repetido de alguna manera El patrón. los patrones. Entonces, hemos hablado de las lealtades y las creencias de familia. Entonces, hemos repetido generación tras generación lo mismo. Y hoy día hay que actualizarse. Porque las redes sociales es algo nuevo, que no estaban cuando estaban nuestros ancestros. Y de hecho, la estructura familiar ha cambiado, porque tú me dices que está la figura del padre que sale a buscar el sustento y la mamá brinda el cobijo que se queda en casa. Ahora la familia moderna, ambos trabajan. Exactamente. Y los niños, cuando no van al colegio o cuando vuelven del colegio, quedan a cargo de un cuidador o de un familiar, que no necesariamente es padre o madre. Entonces también la figura ha cambiado, también se dan ciertas libertades, ¿no? Hay niños que pasan horas solos también. Sí, de hecho, como que se entiende por familia. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un papá y mamá, pero no siempre está papá y mamá. A veces está solo papá, a veces está solo mamá.
A veces está un familiar, un amigo, un vecino que cuida al bebé, que cuida al hijo, al adolescente. Claro, claro, ahí se va haciendo dificultoso. Tienes razón en eso, eso es cierto. Pero lo importante es la conexión que hay. Porque, mira, desde el aspecto psicológico se habla de una conexión segura. ¿Ya? ¿Cuál es la figura significativa que tiene el niño? Entonces, esa figura significativa que tiene el niño y la niña es lo que impacta profundamente. De hecho, es como a mostrar lo impactante que puede ser una sencilla conexión, pero tan profunda que el ejemplo que le das el fin de semana que viste al hijo, en el caso de la visita a los papás, ese solo ejemplo que le diste ese fin de semana no va a guardar por el resto de la vida, porque las emociones son las que registran nuestra experiencia. Más que el aprendizaje, el verbo, la materia, es la emoción. Entonces, cuando el niño se siente cobijado por ese papá que lo ve cada 15 días, no pierde cuidado, porque va a guardarlo por el resto de la vida. Ese niño va a ser más seguro, va a tener más confianza. Exactamente. Mi papá estuvo ahí. Fue hace un año, pero todavía lo recuerdo. ¿Te acuerdas que hablamos en un programa anterior de uno recuerda al vendedor? Claro. Al profesor de infancia. Exacto. Siempre hay alguien que en esa época de niñez, adolescencia, uno lo marcó, positiva o negativamente, pero siempre hay personas que están en nuestras vidas y que nos marcan. Ahora, es necesario también, creo yo, ¿no? Dar una mirada a cómo fue mi papá conmigo. Si la fórmula resultó, si yo fui un niño feliz, replicar el ejemplo. Si hubo bemoles entre medio, obviamente tratar de corregir ese asunto, porque sí, aquí no hay escuela para padres, esa frase cliché que dice, bueno, sí, nadie me enseñó a ser mamá, nadie me enseñó a ser papá. Pero bueno, uno también tiene que tener la suficiente autocrítica para decir, bueno, este es el camino que yo quiero para mi hijo, estoy en lo correcto, si no lo estoy, debo pedir ayuda, ¿a quién pedirle ayuda? Muchas veces ahí nos vamos equivocando también. Sí. Mira, de hecho, me gustaría, bueno, esto a propósito, dejar que quede grabado en la historia, porque siento que esta primera cápsula enfocado a papás, para mí va a ser importante. Siempre ha sido muy importante la crianza. No porque he sido perfecto, también he cometido errores, pero sí una gran disponibilidad y disposición a seguir aprendiendo. Claro. Y cuando tú dices, claro, nadie me enseñó, pucha, nadie me dijo esto que estaba erróneo, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no encontré a dónde? Entonces, ser este espacio a partir de hoy día, donde si tengo una duda, ya sé que puedo consultarle a alguien. Y vamos armando equipos, vamos sumando. Entonces, podemos llegar a ser un equipo multidisciplinario donde exista la oportunidad de preguntar, ¿qué hago frente a esta situación? ¿Cuáles son los consejos? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, eso creo que es un hito importante hoy día. Claro, ahora, como no me puedo salir de la realidad que estamos viviendo, todo este ambiente que se está dando violento al interior de los colegios, donde muchos niños están llevando armas, están llevando a cabo amenazas o bullying. Bueno, esto tiene su origen, tiene su raíz, ¿no? Entonces también, pese a que estamos muchas veces ocupados con el trabajo, tenemos extensas jornadas, tenemos problemas económicos, bueno, la vida está llena de problemas, ¿no? Hay que darse el tiempo de poder conversar, de generar estas instancias de confianza con nuestros hijos para que ellos mismos nos cuenten por qué de repente se frustran ante una mala calificación, o porque quizás también podemos descubrir hechos que van un poquito más allá respecto al bullying, algún ataque sexual. Bueno, son muchos los factores que influyen, y aquí base el tema comunicacional y entregarle esa confianza, ese tiempo a nuestro pequeño, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, claro, en muchas situaciones de riesgo, cuando tú analizas la estadística, vas a una entrevista, conoces a la gente, a los jóvenes, te das cuenta de que papá no estuvo mucho rato, mamá tampoco estaba, porque claro, se habla que mamá estuvo físicamente. Claro. Pero emocionalmente no hay conexión. Tampoco hubo, hubo conexión. Entonces, claro, tampoco hubo ausencia de ambas figuras. Entonces, el riesgo de que caiga o por este camino de la violencia es altísimo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, y las normas están enfocadas más a sancionar. Mira, hace ya 2 años conocí a una abogada que se dedica y visita a jóvenes con vulneración.
que han cometido delitos, va a la cárcel a visitar a los jóvenes, pero no para castigar, sino que se dio cuenta de que todos los abogados están enfocados a castigar. O a defender. A defender, pero no a ver el tema de fondo que hay detrás. Entonces esta abogada se dedica a conocer a los jóvenes y genera recursos e instancias, cosas de sacar a ese joven de ese círculo vicioso. Entonces, es grandioso, valiente, va incluso a la cárcel, no le importa, dijo, total, el joven, nadie lo escucha, nadie ve que lo que hay detrás del delito que está cometiendo. Entonces, claro, hay un círculo vicioso que se repite, entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo desde el caso del joven. Nuestra propuesta es hacerlo de parte de los padres. Nosotros también hay hartas cosas que restan, que dificultan las redes sociales, el trabajo 24 horas, pero la idea es aportar con algo favorable. Ya que todo el mundo reste, bueno, tratemos de sumar. Ahora, ¿hay algunas señales que nos permiten a los padres estar alerta cuando podemos estar ante la presencia de un caso de baja autoestima de nuestros hijos o de quienes tenemos a nuestro cargo, Cristian? Sí, hay varios factores que uno puede notar. Pero está más en la relación, o lo más fácil es ver cómo conocer la relación de mi peque, mi hijo, mi hija, respecto de sus compañeros, de sus pares. Entonces, ¿Cómo sociabiliza, no? ¿Cómo se sociabiliza? Es importante conocer, conversar. No tan solo cómo te fue. ¿Qué aprendiste hoy día? ¿Jugaste con tu compañero? Hoy día, ¿cómo tuviste la relación con Dieguito? Como que uno siempre tiene las preguntas tipo y no sale, siempre está encasillado ahí, no propone algo nuevo. ¿Cómo te fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué aprendiste? ¿Jugaron? ¿Y ¿Cómo eso? te sentiste hoy día? Claro. ¿Estuviste contenta todo el día o pasaste rabia en un momento? ¿Te frustraste hoy día? No, hoy día estuvo bien. Hoy día sí me frustré. ¿Y por qué? No, porque Pepito me molestó. Ah, ¿y qué hiciste? Bueno, te das cuenta, hay una conversación distinta. Exactamente. De hecho, así como nosotros respondemos automáticamente al bien. ¿Cómo estás? Bien. Aunque no es así. Aunque no es así. Muchas veces. Entonces la idea es profundizar con temas, con preguntas que van indicadas más referidas a la emoción que hay detrás. Más que ese acto mecánico de preguntas y respuestas, es iniciar una conversación. Claro. Que no necesariamente tiene que partir por lo que ya hemos comentado, cómo te fue, qué hiciste, qué aprendiste, qué no hiciste. Claro, sino que con la emoción. ¿Ya? Eso por una parte. Pero sí, vamos a ir ahondando en la autoestima en tips más específicos. Ajá. Y me gustaría pasar a la segunda lámina de la autoestima. Es un ejemplo. Ups. ¿Ya? Es un ejemplo frente a un tropiezo, a una mala calificación. Entonces, claro, el papá o la mamá a veces nos ponemos estrictos. Y frente a una baja nota, que no terminó la prueba, que no entregó la tarea, etcétera, que faltó, etcétera, castigamos al niño en su totalidad. Y no, de hecho aquí son tips de cómo hacer una crítica constructiva sin enjuiciar al niño, ni castigar, ni perjudicar su autoestima. La autoestima está relacionada con la persona, pero la persona fue la que se equivocó. Entonces, si yo asocio el error con la persona en su totalidad, con el niño en su totalidad, estoy destruyendo su autoestima. Tal cual. Entonces la idea, el primer consejo es cuando se haga una autocrítica que sea saludable, que sea constructiva y que sea puntual, ¿no? Y que no se haga de manera generalizada. Exacto. ¿Ya? Entonces no es el niño en su totalidad el que se equivocó, no es el malo, claro, sino que fue ese error. Encontrar el por qué ocurrió, por ejemplo, la mala calificación. ¿Por qué ocurrió? Estudiaste poco, dejaste de hacer tus tareas en tu momento, pero no comenzar ya con ese nivel de castigo, ¿no? Que al final por generar algo positivo o un cambio de chip, generamos todo lo contrario. Al niño lo tiramos para abajo, ¿no? Sí, mira, ¿viste? Sirvió la reunión de pauta, porque el segundo punto habla de contextualizar la crítica constructiva. Darle en contexto. En qué lugar fue, bajo ciertas circunstancias, que no eres tú como persona, que fue respetar la historia. Entonces, ese error no marca la historia del niño y la niña. Entonces, claro, si tú retas sin poner el concepto de fue este error, pero yo sigo creyendo en ti, etcétera, entonces no hay que contextualizar. Yo escuché a un amigo que es padre ya, hijos profesionales, me decía, yo en la época más álgida del tema de las calificaciones, si yo veía que él se esforzó, que estudió,
pero que lamentablemente les fue mal en la prueba, o sea, ¿qué podía decirle? No podía criticarlo. Sí hablaba un poquito más duro cuando yo veía que hubo una conducta en la cual él no estudió, se relajó, jugó más de la cuenta y obviamente ahí hay que poner las cosas en su lugar. Entonces lo encontré súper positivo el ejemplo, porque claro, si tú ves que se esfuerza y de igual manera le fue mal en la prueba de la calificación o lo que sea, hay que fortalecer, oye, quizás te equivocaste en la forma de estudiar, quizás los conceptos no eran del todo claros, quizás no pediste ayuda si tenías muchas dudas para que mejore el rendimiento, ¿no? Sí. Eso centrado solamente en lo académico, pero está también la parte conductual. Sí, exactamente. Sí, efectivamente. La parte conductual está más ligada a la autorregulación que papá y mamá muestran. O sea, si papá se enojó y golpeó una cosa, bueno, el niño que va a aprender, lo mismo. Mamá está frustrada, se encierra en su celular o la típica como muestran en las películas ahí comiendo el helado, deprimida. Bueno, también es válido deprimirse, pero hay que poner en contexto para que el niño no asuma que esa es la estrategia frente a la frustración. Claro. ¿Se entiende? Entonces hay que poner en contexto, hay que comunicarse. Exacto. Ya los niños están aprendiendo mucho de observar. Entonces, si no lo pongo en contexto, esa violencia, esa deprimencia, claro, el niño lo va a tomar como algo normal. Y también no caer en el juego de la manipulación, Cristian. Sí. Hay niños que por excelencia se la saben todas cómo quebrar la estructura rígida de un castigo o evitar, por ejemplo, que te llamen la atención. Entonces hay que tener mucho cuidado también de no caer en el juego de ellos, porque si bien es cierto son pequeños, pero tienen un nivel de manipulación bien potente. Sí, mira, hay harto material, de hecho, Claro, por eso me tiene es que súper una cosa va entusiasmado llevando a otra, claro. con esta escuelita para padres. Claro, va a depender de mucho, por ejemplo, sucede mucho en padres separados. Cuando son los padres separados, el niño juega para ambos lados. Entonces voy con para papá, conseguir su propio bienestar. Voy con papá y regalo y claro, comida y el salida, paseo. exacto. Cuando llega a la casa, mamá, pero papá me invitó a comer, y bueno, también tengo que compensar, es una competencia. Entonces el niño trata de compensar el afecto con cosas, con materiales. actividades. Entonces hay que cambiar ese foco. Entonces hay que reconocer cómo lo estoy haciendo como papá. A ver qué le estoy enseñando a mi hijo. Ah, claro, no es esto, no es el cine, sino que es la conversación. Hijo, ¿cómo has estado? ¿Te entiendes? Entonces hay que ir mutando. Claro. Pero eso es parte del aprendizaje. Exacto. ¿Nos queda algo en el tintero? Sí, nos queda una frase respecto de la autoestima, respecto de cómo hacer una crítica constructiva. Bueno, ya vimos contextualizar y se propone palabras como recomendar, aconsejar, orientar, sugerir, en vez de castigar con la crítica. ¿Ya? Porque eres malo y que te castigo. Primero hay que entender. De hecho, en la siguiente cápsula vamos a hablar del aspecto emocional de esta situación. ¿Ya? Donde les adelanto un tip, es que no hay que negociar ni depender que el resultado el niño reciba o no reciba afecto. O sea, el afecto debe estar siempre. La contención también. Así como Dios nos da el ejemplo de un amor incondicional con nosotros, debiésemos practicar. Es decir, el niño se equivoca, yo hacer la crítica, pero no mostrarme cortante y que no te hablo en todo el resto del día porque te equivocaste. El niño está entendiendo que el afecto depende de mis errores. Si me equivoco, pierdo el cariño de papá. Y se me viene otro tema a la mente que yo no sé si se condice con lo que estábamos hablando hoy, Cristian, y lo puede ver uno muchas veces cuando los hijos van a la práctica de un deporte en particular, ¿no? Y el propio padre tiene más expectativas que el propio niño. Sí. Cuando cifran todo, por ejemplo, que sea futbolista y le exigen más de la cuenta, y cuando el hijo no rinde, se frustran más que el propio niño, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado ahí, en el tema de la sobreexigencia. Sí, mira, el 6 de mayo tenemos una primera charla con Luis sobre el temor a educar. Ya en la comunidad Rayón. Y claro, a veces colocamos muchas expectativas como papá respecto de nuestros hijos. O sea, la que a mí me habría gustado ser,
lo trato de empujar con mi hijo. Lo que tradicionalmente hemos hecho generación tras generación, yo empujo a mi hijo que también lo haga. Entonces cuando no lo hace tan bien, bueno, están mis expectativas y no las del niño. Entonces la idea es volver a reconectar con la autenticidad de ese niño. A ver, ¿realmente eres contento, eres feliz? ¿O es lo que tú quieres? ¿O es porque hacerme feliz a mí? Claro. Lo mismo. Muchas veces pasa. Porque muchas veces le mostré a ese niño que si lo hacía bien, recibía más afecto. Entonces el niño lo va a seguir haciendo para esperar el afecto de papá, el reconocimiento. ¿Se entiende? Está modulado de esa manera. Ahora, si no corregimos a tiempo ese punto en particular, esto se arrastra a la etapa juvenil cuando el hijo o hija elige una carrera universitaria que es del agrado más de la familia, del papá, de la mamá, que del propio joven, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es delicado el tema. Sí, delicado. De hecho, mira, por eso la invitación es a conversar, escuchar, darse la oportunidad de este diálogo. Porque muchos dirán, oye, que es fácil decirlo. Exacto. Claro, y es fácil decirlo. Claro. Pero llevarlo a lo concreto se necesita motivación, voluntad. Y autocrítica también. Sí, exactamente. O sea, reconocer de partida que quizás no estoy educando de la manera adecuada, tanto en la parte valórica que muchas veces insisto con el punto y lo planteamos. No tan solo enseño con lo que digo, sino que con lo que hago o cómo reacciono. Exactamente, sí. Entonces, si no estamos conscientes de que estamos reaccionando mal ante tal o cual situación, lejos vamos a poder ayudar a nuestro pequeño. Sí, de hecho es hacer una autocrítica, como tú dices, frente a la violencia de los peques. A ver, ¿qué como padre qué he hecho? ¿O qué no he hecho? Parece que he estado más ausente que presente. Claro que sí. Entonces hacer una autocrítica es válido. Y de ahí partir a construir. ¿Ya? Entonces es la invitación. Exacto. Cristian, se nos fue el programa volando. Recordar sus redes sociales por si hay alguien que quiere precisamente una orientación, ¿no? Porque muchas veces no encontramos el lugar, no encontramos la persona que nos dé esa confianza también para abrirnos y comenzar a mejorar tanto a nivel personal como familiar. O sea, si yo estoy bien como pilar, entre comillas, que soy el papá o soy el hombre de la casa, obviamente lejos voy a transmitir esa seguridad a quienes están ahí esperando que una palabra de aliento, un apoyo, sentir esa confianza y seguridad que era precisamente el tema de hoy. Sí, exactamente. Mis redes sociales, cristian.orellana.cautivo, mi Instagram. Ahí me pueden hablar, podemos conversar, pueden preguntar. Claro, y esto estamos armando esta como escuelita que le llamo, no sé qué nombre va a tener, pero acompañar a los papás. Exacto. ¿Ya? Así como no tuvimos nosotros la compañía, bueno, nunca es tarde, podemos aprender. En esos tiempos no existía este tipo de instancias, entonces ahora que hay que aprovecharla. Sí, y la idea es conversar. La Claro. idea es que, claro, no va a llegar ahí alguien experto en ser papá, si no creo que alguien no sea. Claro, saquen su cuaderno porque hoy la clase es Claro. cómo mejorar, no. Pero Porque cada ser humano es un ser individual, particular, que tiene sus propias emociones, sus propias frustraciones y todo. Entonces, la idea en primera instancia es conversar, abrirse, atreverse, dar ese primer paso y de ahí, como estamos en el campo, la carga se va arreglando. exactamente, ¿no? sí. Cristian, ha sido un agrado como siempre y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Víctor. Así cerramos Conecte con su Bienestar, esta sección que cada vez genera más personas interesadas en poder profundizar en los temas que semana a semana planteamos junto a Cristian Orellana Cautivo, psíquico y canalizador, hoy hablando directamente a usted que es padre, madre o cuidadora, sobre la autoestima de los niños, cómo evitar la frustración o cómo superarla, ¿no? Hay cierto trabajo que hacer, pero para eso lo necesitamos que usted también se atreva a solicitar la ayuda correspondiente. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Estilo Libre aquí en FM Sombras. Música, noticias y opinión. Ya volvemos con Estilo Libre por la 107.9 FM Sombras.